santo el Señor. Aleluya. Por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Entramos a la gloriosa presencia de Jehová Dios, sentado en su trono, y Jesucristo a su mano derecha. Por la sangre de Cristo, tú me habilitas hoy para poder ser un instrumento de bendición para todos tus hijos en todo el mundo. Por la sangre de Cristo, estoy fortalecido con todo poder. Por la sangre de Cristo estoy sanado espíritu, alma y cuerpo. Por la sangre de Cristo tengo una mente sana, un corazón dispuesto, un espíritu energetizado. Por la sangre de Cristo se activa la operación del Espíritu Santo de Dios para yo poder bendecir a mis queridos hermanos, mis queridos hijos y a mis queridos amigos. Meditando en el misterio de la sangre de Jesús, que es un arma majestuosa de poder y de virtud. Jesucristo en el Calvario, ofreciéndose por mí, derramó sangre preciosa que me limpia y da salud. Por medio de la sangre yo entro a tu presencia. Por medio de la sangre yo venzo al enemigo. Por medio de la sangre yo entro a tu presencia. Por medio de la sangre yo venzo al enemigo. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo allí por mí. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo allí por mí. Sol mayor. Esa sangre poderosa me dio nueva identidad. Soy un hijo engendrado, tengo plena libertad, libre del temor y dudas, venzo siempre a Satanás. Con la sangre de mi Cristo camino en autoridad. Por medio de la sangre yo entro a tu presencia. Por medio de la sangre yo venzo al enemigo. Por medio de la sangre yo entro a tu presencia. Por medio de la sangre
yo venzo al enemigo. Aleluya. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz. Aleluya. Muriendo allí por mí. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo allí por mí. Es por medio de la sangre que puedo vivir feliz. Satanás es derrotado, no me puede confundir. Escuche esto otra vez. Es por medio de la sangre que puedo vivir feliz. Satanás es derrotado, no me puede confundir. Maldición, pecado y muerte perdieron poder en mí. Hay victoria en esa sangre, santa sangre carmesí. Por medio de la sangre yo entro a tu presencia. Por medio de la sangre yo venzo al enemigo. Canta conmigo allá. Por medio de la sangre yo entro a tu presencia, Padre. Por medio de la sangre yo venzo al enemigo. Aleluya. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo allí por mí. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo allí por mí, por mí, por mí, por mí, por mí murió, por mí derramó su sangre, por mí venció el pecado, por mí venció la enfermedad, venció la soledad, venció a Satanás, venció todo demonio, y hoy somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo, mis queridos santos hermanos. Oro al Señor que de mi boca solamente salga aquello que ha salido de la boca de Jehová, y que el verbo que sale de mis labios no sea contaminado con ninguna cosa personal que yo pueda tener, con ninguna idea mía o con ninguna defensa personal. No hay que hacerlo. Que la palabra que salga sea pura, sea la palabra de Dios, la cual actúe en vosotros los creyentes. Pero tenéis que recibirla como palabra de Dios para que actúe en vosotros.
No simplemente como la palabra de Nahum Rosario. Ese era el secreto de los hermanos de Tesalónica con Pablo. Y Pablo los admiró por eso. Sean muy bendecidos, queridos. Muchos de mis mejores cánticos han salido de momentos muy difíciles y de luchas espirituales. Lo mismo sucede con algunos de mis mensajes. Y esta semana he tenido algunas luchas físicas, pero no he dejado de hacer la voluntad de Dios. Y esta mañana tuve un tiempo bastante de lucha espiritual, lucha física, y estuve como 2 horas en esa lucha para poder, porque uno no puede vencerse, uno no puede darse por vencido, y tampoco puedes esperar estar bien para tú empezar a pelear, porque si no, esa condición que Satanás trae a tu cuerpo o a tu vida o a tu mente muchas veces se eterniza en ti, se hace parte tuya. Aquí yo entiendo por qué hay gente que han aceptado un síntoma, han aceptado un demonio, han aceptado un pensamiento totalmente pecaminoso y no han peleado contra ello y han terminado siendo destruidos cuando esa no es la voluntad de Dios. La vida cristiana es una lucha espiritual. Hay palabras que para mí tienen mucho significado en mi trayectoria ministerial. Una de ellas, ustedes saben, es el amor. Otras de ellas, ustedes saben, es la fe, la esperanza. Pero otras de ellas es la sangre. Y me refiero a la sangre de Cristo. Hay muchas otras más. Pero estas 3 que les he mencionado son palabras que tengo que estar consciente de ellas cada día. Del amor de Dios, tengo que estar consciente. La fe de Dios y la sangre que Jesucristo derramó por nosotros. Aleluya. En periodo de lucha espiritual esta mañana, estamos hablando hoy del 23 de septiembre, ¿no?, del año 2020. Me llegó esta declaración. En medio de la lucha, la sangre de Cristo es la derrota total de Satanás. Ese no es el tema, pero es parte del mensaje. Me llegó eso. Y empecé a apuntar algunas cosas que Dios me dio y creo que apunté como 5. Y después, el último lo apunté después que estuve descansando y orando esta tarde. A las 7 me llegó el último punto. Cuando lleguemos al 7 le digo. Pero a esto que Dios me dio le he puesto un título: lo que significa la sangre de Cristo para un hijo de Dios o para una hija de Dios. La sangre de Cristo tiene que significar muchísimo, porque ella es determinante de lo que somos, es determinante de nuestra victoria, determinante de nuestra identidad, es determinante de nuestro estado eterno. Depende mucho, está conectado con la sangre de Cristo. Como ustedes saben, no hay versos nuevos sobre la sangre en la Biblia, son los mismos. Aleluya, de hace 2000 años. O de hace más años si hablamos del Antiguo Testamento. Pero la mayor parte de los versos de sangre de Cristo están en el Nuevo Testamento. Así que no hay. Sí que tenemos que usar los mismos. Pero siempre tienen algo nuevo. En 1 Pedro 1, 16, 21, una escritura muy gloriosa. Porque escrito está, y doy el contexto completo de los versos. Hay gente que se va a sanar mientras yo predico. Hay gente que demonios se le van a manifestar, pero van a ser libres. Si alguien está al lado tuyo, no tenga miedo en tomar a esa persona y usar la sangre y el nombre y sacar el demonio fuera. Porque estas señales no siguen apóstoles, sino los que creen. Y ustedes creen porque han tenido muchos que no eran parte de nuestra iglesia, han tenido 6 meses conmigo y ya saben la autoridad que tienen como hijos de Dios. Porque Cristo está: sé santo porque yo soy santo. Es una meta bastante de la cual hemos hablado, la cual la puso Dios. Que seamos santos porque soy santo. ¿Y cómo sucede esto?
Y si invocáis por Padre aquel de que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno. O sea que Dios juzga nuestra obra. Conducíos en temor. La palabra temor, amor, hay reverencia, no es miedo. Está hablando de el tiempo de nuestra peregrinación. ¿A qué se refiere? El tiempo de nuestra peregrinación es el tiempo que estamos aquí en este planeta Tierra, o que estamos en esta tierra antes que Cristo venga, porque eventualmente también vamos a reinar con Jesús en la tierra. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Qué es lo que nos califica para conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación? Lo que sigue, el verso 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Está hablando de un rescate, de una redención, de una liberación que hemos tenido como seres humanos, de una vana manera de vivir, que era una vida pecaminosa. Y dice que esta vida la recibiste de vuestros padres. Está hablando lo que es una doctrina bíblica del pecado original que pasa de padre en padre. Y también con ello pasan las maldiciones. Y nos dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Interesante que la manera de vivir de los pecadores creen que es la mejor, pero ¿qué dice Dios? Dice que es vana manera de vivir. La cual hemos recibido de nuestros padres. Y nos dice, no con cosas corruptibles, no con cosas que se pudren, que se deshacen, como el oro y la plata, imagínense, que son los metales más duraderos. Se le llama que son cosas corruptibles. Sino, aquí viene el espíritu de este mensaje, sino con la sangre preciosa de Cristo. Gloria a Dios. Es sangre y es preciosa. La palabra preciosa ahí no habla de hermosa, habla de precio, como usted tiene el precio de algo, el costo. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Se requería, como ya le dije anteriormente, un cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Creo que en esta semana hablé de eso, como Dios tenía el cordero aún desde antes que hubiera el pecado. Y dice que este cordero Jesús, juntamente con su sangre, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! El amor de Dios, ¿eh? Para manifestarlo en los postreros tiempos. Los postreros tiempos se refiere desde que Jesús llegó. Y esto es por amor de vosotros. Todo es por amor, como hemos dicho. Y dice, y mediante este cordero, y mediante su sangre y su obediencia, creemos en Dios. O sea que no podemos creer en Dios espiritualmente, a menos que hayamos sido lavados por la sangre, redimidos por la sangre. Quien le resucitó a Cristo de los muertos. Y lo que lo autorizó a él a levantarse de los muertos es que el sacrificio de su sangre fue aceptado por el Padre, porque era pura. Y le ha dado gloria. Por esa sangre Jesús se le dio gloria, sentado a la diestra del Padre, para que ahora nuestra fe y nuestra esperanza no sean en nosotros, no sean ni en nuestras buenas obras, para que nuestra fe y esperanza sean solamente en Dios, en la provisión que Dios ha hecho. ¿Qué significa esta sangre de Cristo para un verdadero hijo de Dios? ¿Qué significa para mí cada vez que tengo que vencer la tentación, o vencer una enfermedad, o vencer una crisis, o vencer un conflicto del cual no estoy exento, ni yo, ni nadie? Jesús tampoco estaba. En primer lugar, esta sangre es la prueba que la divinidad de Dios regresó a la tierra. ¿Oíste eso? Wow. Pastor, ¿a qué usted se refiere? Que la divinidad de Dios regresó a la tierra. Sabemos que Adán y Eva eran divinos. Tenían la divinidad de Dios, tenían la vida de Dios cuando Dios sopló sobre ellos. Dios inyectó su divinidad, su poder, su gracia, su imagen en esta pareja. Pero por causa del pecado, perdieron la divinidad de Dios.
Básicamente ahora todos los hombres en la tierra estaban sin la divinidad de Dios. Aún los que se santificaban más y trataron de vivir vidas santas, estamos hablando de los patriarcas, de los profetas, de la gente santa que vivió en el Antiguo Testamento, muchos de ellos. Pero estamos hablando de algo que aún ellos no habían recibido. Por eso es que la Biblia dice que había algo mejor para nosotros. Se llama Jesús. Y por eso ellos no son perfeccionados aparte de nosotros. Wow. Es importante que entendamos el plan de la redención. Pero entonces ahora Dios tiene que regresar su divinidad a la tierra. Porque ese fue el plan original. Y Dios siempre nos quiere llevar al plan original. ¿Y cómo lo hizo? El verso más sencillo que todos sabemos. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. Pero no se olvide que por las venas y arterias de aquel verbo que es Jesús, que se le llama la divinidad encarnada, corría la sangre impartida por Dios, impartida por el Espíritu Santo, no la sangre de José, ni aún la sangre de María. Tanto así que cuando Dios inventó este asunto de hacer al hombre y a la mujer, la forma como Dios lo hizo es que siempre la producción de la sangre dependiera siempre del varón y nunca de la madre. Wow. Yo sé que hay un proceso, yo no soy médico, pero hay un proceso. Por eso es que se hace una prueba de sangre para probar quién es padre o quién no quiere aceptar ser padre. Porque hay algo, hay un ADN que es lo que prueba si es padre o no es padre. Wow. Así que en el caso de Jesús, es la sangre del Padre. Y con todo respeto, el Padre no era José. José no era padre ni de su cuerpo humano. María era madre de su cuerpo humano, porque ella lo cargó. Y María proveyó el huevo, el óvulo, el huevo. Pero el espermatozoide, con todo respeto, lo proveyó Dios. Y en esa fecundación es que entonces Dios como Padre fecundó a María por medio del Espíritu Santo, que fue el agente. Y ahí empezó la formación de esa criatura, recibiendo la sangre de Dios. No olvide esto, hermano. Casi nadie predica esto. No sé por qué le tienen miedo. Esto no es fantasía. Jesús no podía vivir sin sangre. Jesús no podía vivir normalmente. ¿Entiende? Ahora, le garantizo que si alguien tocaba la sangre de Jesús, no se sentía diferente a la mía o a la de alguien. Si Jesús estaba en el taller de carpintería de su papá y se daba un pequeño corte, su sangre le manchaba si tenía una ropa blanca o algo. En lo natural no se veía ninguna diferencia, pero en lo espiritual es una sangre diferente. Es tanto que hasta el día de hoy todavía tiene poder. Hasta el día de hoy la sangre dice que sigue hablando. La sangre de Jesús. Porque dice la Biblia, si la sangre de Abel hablaba al cielo, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Que estamos hablando de la sangre de Dios. Así que esto fue lo primero que yo recibí en esta mañana y me impactó. Me impactó. Que la sangre es la prueba que la divinidad de Dios regresó a la tierra, regresó en Jesús. Pero ¿para quién regresó? Para nosotros. Por lo tanto, hoy nosotros cuando somos salvos, cuando nacemos de nuevo, no simplemente mis pecados son perdonados, no simplemente mi nombre es escrito en el libro de la vida. Yo recibo la nueva creación. Y en la nueva creación soy justicia de Dios en Cristo. Y en la nueva creación soy regenerado. Eso indica que recibo la genética de Dios, el ADN de Dios. Eso es algo poderoso, hermano. Eso es lo primero que significa la sangre de Cristo para cualquier hijo o hija de Dios. Tengo mucho que decir, así que no puedo
seguir explicando lo mismo, pero vamos a seguir al punto 2. ¿Qué significa la sangre de Cristo para un hijo de Dios? Número 2. Es lo que justifica a los hombres y los reconcilia con su Creador. ¿Por qué? Porque el estado de los hombres era un estado de injusticia y de enemistad con Dios. Eran enemigos de Dios. Los hombres se habían enemistado con Dios. Dios no era enemigo de ellos y aún Dios no es enemigo de ellos. Porque el enemigo es el que traiciona, el enemigo es el que se revela. Dios ni traicionó ni Dios se reveló. En un sentido podemos decir que en este caso Dios fue la víctima de la traición del hombre. Dios no fue el que la causó. Así que ¿por qué echarle la culpa a Dios? Wow. Así que esta sangre de Jesús justifica a los hombres y los reconcilia con su Creador. Porque eso era necesario. Que fuéramos justificados del pecado. Pero no podíamos ser justificados con la sangre de cordero, como dice, porque si la sangre de los machos cabríos, que era para la purificación de la carne, no puede ahora hacer expiación por nuestros pecados. Pero la sangre de Cristo entra hasta nuestra conciencia y nos limpia aún de obras muertas. O sea, nos limpia aún del recuerdo del pecado o de los pecados que hicimos antes de ser salvos. Aleluya. Y nos da una nueva identidad de hijos de Dios. Porque cargamos la sangre de Dios. Yo sé que es más fácil decir yo cargo la sangre de Cristo. Es más difícil decir. El problema de la gente es con la paternidad de Dios. Y ni lo entienden. Esta sangre justifica a los hombres y los reconcilia con su Creador. Y simplemente le leo la escritura y me paso al próximo punto. Romanos 5, 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Siempre es el amor, ¿ve? ¿Se da por qué cuenta? La primera palabra más importante para mí es el amor. Aleluya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando murió, que derramó sangre. Así que no podemos hablar de la muerte de Cristo sin hablar de la sangre de Cristo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué es lo que me justifica su sangre? Claro, es por la gracia, es por mi obediencia, pero es la sangre. O sea, yo tengo que obedecer, tengo que someterme, tengo que creer, tengo que renunciar al pecado. Pero aún así, estos son medios, pero esto no es la razón. La razón es la sangre preciosa de Cristo que nos limpia todo pecado. Y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de su pecado. No veamos ninguna contradicción entre mis obras de obediencia y mis obras de arrepentimiento ante Dios con la gracia redentora de la sangre. Aleluya. Sigue siendo la sangre de Cristo. Mis mejores actos de arrepentimiento, mis mejores actos de obras, si no hay la sangre de Cristo, para nada vale. Para nada vale. Ahora, wow. Otra vez. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre. ¿Oyó eso? En su sangre. Justificado en su sangre. Hecho justo en su sangre. Por Él, por Jesús, seremos salvos de la ira. Seremos salvos del infierno. Seremos salvos de toda la ira que el diablo traiga contra nosotros. O aún la ira que Dios envía sobre un mundo perdido, rebelde contra Él. Y ahora nos habla de reconciliación. Primero, justificación. No hay reconciliación sin justificación. Pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y la muerte de su Hijo implica derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ¿oíste eso? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Pero por qué su vida? ¿Qué cargaban en su vida? Su sangre. ¿Qué sucedió cuando Él murió? Derramó su vida en expiación. ¿Qué derramar la vida? Derramar la sangre. Aleluya.
Cuando se habla de un mártir, ¿qué decimos? Derramó su vida por Dios. Recuerda que la vida está ¿dónde? Dilo conmigo, en la sangre. La vida está en la sangre. Aleluya. Cuando un país, una nación, está elogiando sus héroes militares, sus héroes de la independencia o de lo que sea, aleluya, se dice, derramaron su sangre por la independencia. Derramaron su sangre para que fuéramos un país libre. Así que Jesús no simplemente puso su vida. Cuando puso su vida, puso su sangre. Eso indica que nosotros tenemos que estar dispuestos en una extremidad, no solamente a poner nuestra vida en servicio mientras estamos en la tierra, si se requiriera, estar dispuesto a derramar la sangre por Él, porque Él la derramó por nosotros. Aleluya. Esto es lo que significa esta preciosa sangre. Justifica a los hombres y los reconcilia con su Creador. Ahora somos amigos de Dios y Dios de nosotros. Número 3. ¿Qué significa esta sangre para un verdadero hijo de Dios? Número 3. Es lo que limpia al hombre de pecado para hacerlo hijo de Dios. He dividido estas cosas porque aquí quiero ser bien específico y bien claro, para que tengamos una enseñanza pura, una enseñanza que usted pueda volver a ella, meditar en ella. Si usted camina o haga ejercicio, aleluya, baje esto después a un MP3, póngalo en su teléfono, consigan unos audífonos. Yo muchas veces cuando yo hago mis caminatas me llevo un mensaje por lo menos de 50 minutos, que es lo que me toma. Ahora, Efesios 1, 4 al 8, escrituras que sabemos, pero vamos a ver el contexto. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién es Él? Es Jesús. Fuimos escogidos en Jesús. Fuimos escogidos para ser como Él. Fuimos escogidos para recibir su sangre. Fuimos escogidos para cargar su vida. Fuimos escogidos para que Él viva en nosotros. Recuerden que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo desde el punto de vista de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Delante de Dios. O sea, eso indica que la sangre tiene que hacer su obra completa, de limpiarnos de toda mancha, de todo. No podemos usar la salvación como una excusa para decir que salvarse es solamente creer y seguir pecando y glorificar el pecado como que es algo normal. El pecado no es algo normal de la nueva creación. El que permanece en Él no peca. Y cuando la gracia reina en nosotros, la gracia prevalece siempre sobre el pecado, no reina. La gracia no permite que el pecado reine. Wow. Y dice en amor. Esto es en amor. Son santos y sin mancha delante de Él, en amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. La palabra adoptados ahí es ser recibidos como hijos. No se refiere a una adopción donde no hay una transacción de sangre. Ahí es que somos adoptados, pero somos recibidos, porque la Biblia dice que somos engendrados, somos recibidos hijos suyos por medio de Jesucristo. El medio es Jesucristo. Pero es Jesucristo con su sangre. Aleluya. Según el puro afecto de su voluntad, ¿eh? Según el propósito de Dios, según el deseo. Estamos hablando de un puro afecto, el puro deseo de Dios. Y dice que esto es para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, Dios está exaltando su gracia cuando te salva a ti. Aprecia tu salvación. Vive en santidad. Aprecia la sangre. Aprecia que tú recibiste el evangelio. Aleluya. Wow. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué es lo que causó que seamos aceptos en Jesús? Hemos recibido la sangre. Nuestros pecados han sido perdonados, remitidos. Hemos recibido ahora la nueva creación. Hemos recibido el ADN espiritual. Hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios. My God. Creo que no hemos entendido,
explotado todo lo que significa esta redención. Nos hemos quedado en la superficie. Por eso funcionamos en la superficie. Estas cosas hay que creerlas, estudiarlas, orarlas, pedir revelación y escucharlas una y otra vez más. Y pastores, predicarlas una y otra vez más. No te sea molesto volverlo a predicar. Wow. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y aquí está el medio otra vez. ¿En quién? En Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. La sangre de Dios, la sangre pura, la sangre infalible, la sangre sin pecado, la sangre sin mancha y sin contaminación, la sangre pura, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué causa esto? El perdón de pecados. O sea, no solamente es perdón de pecados, es redención. Y una de las bendiciones de la redención es el perdón de pecados. Pero eso también indica nueva creación, justificación y reconciliación con Dios. El perdón de pecados según la riqueza de la gracia de Dios. Alguien puede ponerle un número a la gracia de Dios. Alguien puede ponerle un término, un límite a la riqueza de Dios. Si Dios es eterno, Dios es ilimitado. Aleluya. Así que la gracia de Dios no tiene límites. Y nos añade que estas riquezas de su gracia las hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Y cómo es que sobreabundan? Cuando recibimos toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que entendamos la riqueza de su gracia, para que entendamos el poder de la sangre, para que entendamos la realidad de la redención, para que entendamos, wow, lo que ha sucedido cuando somos salvos, cuando somos redimidos. Este es el significado de la sangre de Cristo para un hijo de Dios. Vamos entonces a la cuarta razón, la cuarta cosa. Lo que expuso a Satanás a una derrota y vergüenza pública. Que básicamente por ahí fue que yo recibí más o menos la inspiración en esta mañana. No sé si usted tiene una lucha con Satanás. Yo tengo una por toda mi vida y no va a terminar hoy porque predique este mensaje. Él es muy fiel a su trabajo y a su misión. Él trabaja overtime. Él trabaja doble turno para matar, robar y destruir. Y lo peor es ignorarlo y vivir como que él no existe. Y siempre estarle atribuyendo las cosas a efectos naturales. Yo sé que efectos naturales, pero creo que los efectos naturales de la tierra los domina el mismo diablo. No es Dios. Creo que los virus los domina el diablo. Creo que las contaminaciones ambientales son parte del reino del diablo. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Así que aunque sean causas naturales, son causadas por una fuerza sobrenatural que se llama Satanás. Porque Él es quien viene a matar, robar y destruir. Entendamos eso. Una de las razones por las cuales muchos creyentes no pueden vencer la enfermedad, no pueden vencer la muerte prematura, no pueden vencer todo lo que sienten en su cuerpo, porque siempre tienen una mente médica en vez de tener una mente de redención. Gracias a Dios por nuestros hermanos médicos. Gracias a Dios por los doctores. Gracias a Dios por el gran trabajo que hacen para tratar con una humanidad que está bajo la maldición. Y son necesarios. Y es Dios quien le dio la sabiduría, porque Dios ama a la humanidad. Oramos a Dios por estos médicos ahora que están, especialmente en nuestro país de Panamá, que están bregando con esta situación. Muchos de ellos han pagado con su vida, atendiendo a otros. Muchos de ellos han pagado por su vida. Oramos por ellos, no por ellos, oramos por su familia. Y sentimos que eso ha sido una pérdida para el país. También enfermeras. Así que si tú eres un familiar, oramos por ti. Y pedimos al Señor que Él te dé la fuerza y que te dé, aleluya, la esperanza de seguir a Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo. Wow. Lo que expuso a Satanás a una derrota pública.
Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, se le está hablando a los hermanos cristianos en Colosas, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Está hablando de una carne pecaminosa. ¿A eso qué se refiere? Os dio vida juntamente con el Dios nos dio vida, pero juntamente. No hay vida sin Jesús. No hay vida sin Jesús. Querido amigo testigo de Jehová, yo no tengo ningún problema que tengas algunas creencias del reino y eso, pero tú tienes que ver a Jesús. ¿Entiendes? Y yo estoy de acuerdo contigo que el nombre de nuestro Dios se llama Jehová. Y ustedes tienen toda la razón en eso. Difiero con ustedes en lo que 144,000, pero yo les pido a ustedes, testigos de Jehová, reciban a Jesús. Sepan que Él es la encarnación de Dios. Y reciban su sangre. Y creo que ustedes creen en la sangre porque ustedes hacen lo que ustedes le llaman el memorial. Eso se lo digo con mucho amor. Y yo nunca sería capaz de cerrar la puerta en la cara cuando ustedes llegarían a mi casa. Los amo y los bendigo. Bendito el Señor. Wow. Wow. Él os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Todos. Oíd eso. Todos. Dice que Él anuló, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Acta. Había una acta. Un cargos criminales en contra nuestra. Que nos era contraria. Claro, nos era contraria porque estamos en rebelión contra el dueño del universo. ¿Qué hizo Jesús? Quitó esa acta de decretos. La quitó del medio entre Dios y nosotros. La quitó del medio. Y la clavó en la cruz. ¿Y quién estaba clavado en la cruz? Él. La clavó en él mismo. ¿Y qué hizo cuando hizo eso? Despojando a los principados y potestades. Le quitó todo derecho que creían tener sobre la raza humana que acepta la sangre y que acepta a Jesús. Por eso yo no voy a glorificar a Satanás, aunque lo reprendo y estoy consciente de él cada día. Porque Jesús lo expuso a la vergüenza pública. Por eso él odia el átomo más pequeño de mi cuerpo y de mi vida por lo que yo represento. Porque yo cargo algo que para él es un recuerdo de su vergüenza, es un recuerdo de su derrota. Se llama la sangre de Cristo. Y yo fui redimido por esa sangre. Y por esa sangre puedo mirarlo a esa cara y decirle: tú no tienes ningún derecho legal de matarme. Tú no tienes ningún derecho legal de enfermarme. Tú no tienes ningún derecho legal de poner ese virus demoníaco en mi cuerpo. Así yo le hablo. Esto es una lucha muy personal. Cada uno de ustedes tenga la fe que usted quiera tener, pero esta es la mía porque es la de la Biblia. Satanás no tiene ningún derecho legal sobre la nueva creación. Yo fui comprado por la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. Vencedor por la sangre. Soy vencedor por la sangre. Soy vencedor Ahora, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, hizo un show público de ellos, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y cuál fue el triunfo? El derramamiento de su sangre. Porque Satanás cometió el gran error de derramar sangre inocente. Y una de las sentencias más fuertes del cielo contra los hombres es derramar sangre inocente. Y si el cielo se revela o hace justicia cuando un ser humano, los dos pecadores, uno de ellos le arrebata la vida a otro con un arma, no porque están en una pelea de defensa uno con otro o en guerra, es diferente. Estamos hablando de un homicidio, de un asesinato. Y una persona viene simplemente por la espalda
y le vacía la pistola, derrama su sangre, a esa sangre se le llama sangre inocente. Aunque el pecador que murió no es inocente. Y esa sangre clama a Dios. Esos 60 millones de niños que han asesinado los médicos y enfermeras norteamericanas desde el año 73 están clamando al cielo. Sangre que clama a Dios. Y sucede que ahora las mismas ciudades donde están las concentraciones de este partido político que se llaman demócratas, que han sido partícipes de esto, son las que están derramando más sangre en todos estos disturbios que están pasando. Y con eso yo no estoy siendo político, estoy siendo bíblico. El que tenga oídos para oír, oiga. No soy demócrata, no soy republicano, soy cristiano, hijo de Dios. Aleluya. Wow. Entonces, si esa sangre, entonces la sangre que Satanás derramó en Jesús, esa sí que era inocente. Porque el mismo Pilato dijo, inocente soy, pero él no era inocente. Cayó sobre él también. Cayó sobre los judíos. Y yo amo a los judíos, los defiendo, pero cayó sobre ustedes. Porque sus padres dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso es muy peligroso. Y yo no soy aquí, nunca hablo mal de ese pueblo de Dios. Muchas cosas han venido por esa expresión. Y eso me da dolor a mí. Porque lo que yo digo puede afectar a mi generación. Bendito el Señor. Colosenses 2, 14 al 15. La Nueva Traducción Viviente dice, Él, Jesús, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y lo eliminó clavando en la cruz. John, no hay acta de tu pasado. Freber, no hay acta de tu pasado. Un Rosario, no hay acta de mi pasado. Nada, no hay nada. Hay que creerlo. Anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y lo eliminó clavándolo en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades, las desarmó, le quitó las armas. Y las armas eran la acusación, el amedrentamiento, el recordarte a ti cuando estás orando, los crímenes que hiciste o las mentiras que dijimos o cualquier otro pecado que no tiene que ser un crimen, pero es pecado. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Están totalmente avergonzados. Y ahora yo tengo un expediente nuevo para yo caminar en novedad de vida sin pecado. Cuando Jesús me salva, yo quedo como un bebé inocente. Y yo no debo ahora cooperar con Satanás para otra vez empezar a llenar otro expediente, otra acta de decretos. Por nuestra rebelión y por una enseñanza falsa de gracia acerca de la santidad y del pecado. Dios nos guarda en cuanto a eso. Se puede vivir en santidad. Se puede vivir santamente por el poder sobrenatural y eterno de la sangre de Cristo. Número 5. El significado de la sangre de Cristo es lo que nos da victoria sobre Satanás. Aunque cubrí un poquito en cuanto a eso, pero quise ponerle otro punto, o el Espíritu Santo quiso poner el punto 5. Y lo encontramos en una escritura que todos sabemos, Apocalipsis 12, 10 al 11. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Satanás se le llama el acusador, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. ¿Y cómo ellos le han vencido? Le han vencido por medio de la sangre. Antes de hablar del testimonio y antes de hablar de todo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Empieza con la sangre del Cordero y termina con la sangre tuya. Nunca lo habías visto, lo vas a ver ahora. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Segundo, por la palabra del testimonio, por la confesión de la palabra de esa sangre. Hay que confesar la palabra, no es silenciosa. Hay que decir, Satanás, la sangre de Cristo te reprende.
La sangre de Cristo, aleluya, te inutiliza. La sangre de Cristo hace ilegal lo que quieres poner en mí. Acaba santa. Tú no tienes ningún poder, ninguna autoridad legal de poner enfermedad, de traer pecado, de matarme prematuramente. Tú no tienes poder. Mi vida no está en tus manos, mi vida está en la mano de Dios. Porque tú no tienes ningún poder legal, porque en mí no hay pecado original y tampoco hay pecado, aleluya, de desobediencia por yo no haberme arrepentido. Me arrepiento cada día. Ellos lo han vencido por medio de 3 cosas: la sangre del Cordero, la palabra que ellos testifican, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Hasta la muerte. Aquí se está pensando en martirio. Este es un verso de martirio, porque esa era la forma como ellos vivían en medio del martirio. Así que entienda a estos hombres de Dios que para ellos el martirio era normal y estaban dispuestos a hacerlo. Por eso dice que una de las claves es exponer nuestra vida al servicio de Dios, aunque tuviéramos que entregar la vida. Entregar la vida en aquel caso era derramar la sangre. Lo dejo para su consideración. Wow. Así que por eso es que usamos la sangre que nos da victoria sobre Satanás. Número 6. La sangre es el medio para acercarnos al trono de gracia. Y esto lo debemos hacer cada día. Si no puedes por la mañana, por la tarde. Si no puedes por la tarde, después que se acuestan todos los niños. No debe pasar un día sin que tú te acerques al trono de la gracia y tú medites sobre la sangre de Cristo. Oh, sangre de Cristo. Oh, sangre de Cristo. Oh, sangre de Cristo, que a mí me redimió. Hebreos 10, dice al 20. En 6 meses de predicación, ¿cuántas veces hemos hablado de esto? Pero hay que seguir hablando porque la oración sigue. Aunque la pandemia termine, la oración sigue. Digo, esa es mi experiencia. Este es el pacto que haré con ellos. Y está hablando del pueblo de Israel, pero está hablando también ahora con la iglesia. Este es el pacto que haré con ellos. Hebreos 10, 16. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Pero antes de poner sus leyes, ¿qué tiene que hacer? Y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque la sangre ha borrado los pecados y transgresiones, y ahora Dios puede escribir sus leyes en nuestros corazones. Y nos dice qué sucedió. Pues donde hay remisión de esto, remisión es que los pecados fueron remitidos. No simplemente perdonados. Remitidos es que son quitados del medio. Pues donde hay remisión de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Algunos han llegado a torcer esta escritura, diciendo que ya no hay que arrepentirse más del pecado, porque todos los pecados, Jesús ya perdonó todos los pecados, pasado, presente y futuro, y que ahora, es más, nos dicen que es religión, obras humanas, arrepentirnos o pedir perdón por un pecado que hemos hecho ahora. Es una enseñanza falsa, no importa quién le esté enseñando. Es diabólica, es herética, es nacida en el mismo infierno, porque eso no es lo que está diciendo aquí el apóstol. O sea, si los pecados son redimidos, tiene que haber remisión de pecados. Y cada vez que tú te arrepientes, aun cuando pecas, ahora hay remisión de pecados, para que entonces ya no, claro, ya usaste la ofrenda. Lo que me está diciendo es que no hay otra ofrenda por el pecado. O sea, no hay otra cosa. No es llorar, no es dar una ofrenda, no es dar un pacto, no. Es la sangre. Hay una sola ofrenda, pero esa ofrenda sigue hoy vigente. Y sigue hoy vigente, perdonando y aún pidiendo perdón a base de esa ofrenda. Si no fuera así, Juan no nos hubiera dicho: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y Juan no le está hablando a pecadores. Eso no es un verso de evangelismo, es un verso de santificación para la iglesia. El que tenga oídos para oír, oiga. Porque hay muchas voces falsas
Y aún algunos que antes estaban en Maranata, que cuando empiezan a pecar y cuando quieren que se le acepte su pecado, cambian su doctrina de santificación por una doctrina, aleluya, falsa, que los va a llevar al mismo infierno si no se arrepienten, dice el Señor. Estoy profético ahora. Santo el Señor. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, ahora viene ahora. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. O sea, solamente tendrás libertad o tendrás denuedo o confianza por la sangre de Jesucristo para entrar, para tú orar, para tener comunión con Dios, para que puedas estar cara a cara con Dios, para que estés en amistad con Dios, para que Dios acepte tu holocausto, para que acepte tu ofrenda, para que acepte tu vida, para que te diga, para que te honor del cielo. Tienes que estar arrepintiéndote de pecado, viviendo en santidad, aleluya, y entrando siempre por la sangre de Cristo. Y dice que es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne, y en la carne de Jesús no había pecado. En la tuya tampoco debe haber pecado, para que te puedas encontrar con Dios en una comunión diaria, en oración. No debes empezar a orar sin pedir perdón de pecados, porque aún Jesús, en la oración del Padre Nuestro incluyó el perdón. Y perdona nuestras deudas. ¿Y qué es lo que le debemos a Dios? Pecado. Más nada. Más nada. Como nosotros perdonamos las deudas a nuestros hermanos. Sí, que es el medio para acercarnos al trono de la gracia. Y número 7. Esto es poderoso, porque esto lo recibí a las 7 de la noche. Lo que significa la sangre de Cristo para un hijo de Dios. Estaba descansando. Quizás dormí como 30 minutos. Gloria a Dios. Y cuando me levanto, oigo esto. Esa sangre es lo que asegura que yo tenga una existencia eterna. Eterna. Ahí está mi existencia eterna. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús, aleluya, indica que da vida eterna. Por eso yo lo doy. Vida eterna indica vida eterna. Vida eterna en la presencia de Dios. Existencia eterna. ¿Por qué? Porque cargo ahora una sangre que tiene existencia eterna. Porque viene de Dios. Jesucristo la recibió Jesús tuvo que recibirla en su cuerpo de carne. Dios tuvo que hacer un cuerpo de carne para poder transportar la sangre a los seres humanos. Dios no podía hacerla directamente desde el cielo. Dios tenía que usar el proceso normal de la raza humana, que por medio de la recreación. Por eso Jesús tuvo que hacerse un niño, y que su sangre fuera la que a mí entonces ahora me perdonara mis pecados. Y esa sangre ahora está en mí, está en Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y por medio de esa sangre tengo una existencia eterna. Y si yo permanezco en esa fe, yo ya pasé de muerte a vida. La muerte física es solamente un proceso natural, pero no es un proceso espiritual. Es un proceso natural, donde ausente del cuerpo, presente con el Señor. Gloria a Dios. Y claro, me da una existencia, la misma existencia, porque Adán fue hecho para no morir. Eva fue hecha para no morir. Pero ¿qué sucede? Al perder, con lo que empezamos, al perder la sangre de su Padre Celestial, perdieron la eternidad. Dice, el día que pequen, morirán. No solamente espiritualmente, empieza el proceso de muerte física. Por eso yo siempre he creído que un creyente que aprende a vivir en el pacto de la sangre y aprende a vivir en santidad, está destinado a vivir muchos años más que los transgresores, que serán cortados en la mitad de sus días, como dice la palabra. Y mi Biblia dice que la justicia libra de muerte. Eso dice mi Biblia. ¿Entiendes? Yo no estoy diciendo que no vas a morir. ¿Entiendes? Pero puedes alargar ese proceso y alargar tu sanidad y tu fortaleza, porque eso existía en la ley. Y si existía en la ley de Moisés, ahora estamos en el espíritu de vida en Cristo Jesús.
que es más poderosa que aquella ley que fue escrita sobre piedra, porque ahora la ley, Cristo ha escrito la ley en nuestros corazones por medio de la sangre preciosa. Yo cargo eternidad en la sangre de Cristo. Tú cargas eternidad en la sangre de Cristo. Y leo la escritura, que aparentemente no tiene nada que ver, pero es interesante, que es lo primero que Juan menciona cuando escribe el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 1, 4 al 6. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y aquí viene ahora, es lo primero que él dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. El testimonio de la sangre de Cristo queda por la eternidad. Por eso, en el capítulo 5 de Apocalipsis, se ve un cordero inmolado. Se ve a Jesús como un cordero. Él vio un cordero. Él vio un cordero en el cielo. O sea, en eso que sucede en el mundo espiritual, que Dios puede cambiar a Jesús de forma y hacerle una transfiguración donde lo que él vio fue un cordero. Dice que dice, vio un cordero inmolado, y ese es Jesús, indicando esto, el poder que tiene la sangre de Jesús. Todo tiene que ver con la sangre, desde que empezamos nuestra vida espiritual hasta que salgamos de este mundo. Así que, querido hermano, yo quiero orar por ti ahora. Cualquier persona que esté enferma ahora, por el poder del nombre y la sangre de Jesús, y por el poder del pacto de Dios, yo soy yo tu Salvador, declaro sobre ti sanidad. Todo cáncer se seca, todo problema de riñones es quitado, toda enfermedad, declaro ahora la bendición sobre tu vida. Sé sanado en el nombre de Jesús. Recibe la sanidad, recibe la liberación de demonios y recibe la revelación del poder de esta sangre preciosa, la sangre de Jesús, sangre que nos limpia de todo mal. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús, gloria a Dios, colgado en una cruz, muriendo allí por mí. Mi vida es transformada, aleluya, cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo allí por mí. Querido amigo y hermano, compañero ministerial, hijo espiritual, te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén, te amo. Y mañana estamos en el templo, y el sábado estamos en el templo. Aleluya. Si no te has registrado, regístrate. Vamos a tener un buen tiempo. Recuerda, estamos observando los protocolos de salud. Aleluya. Pero no estamos dejando nuestra fe y tampoco nos estamos dejando manipular por los protocolos, porque somos libres en el Señor. Yo lo seguiré amando, yo lo seguiré abrazando. No le digo a nadie que lo haga, yo lo voy a hacer. Yo cargo salud, tengo salud suficiente, tengo revelación del pacto para vivir. Si alguien no lo entiende, lo siento por usted, pero yo no puedo cambiar lo que soy por satisfacer lo que alguien quiera que yo haga. Yo tengo que responderle al Dios que me llamó a este ministerio. Les amo y les quiero mucho en el nombre de Jesús. Chao.